Abraham Sosa Castañeda. Buenos días, su señoría, buenos días, mucho gusto. Se encuentra presente por parte del Instituto de la Defensa Pública Penal para avanzar el derecho de terceros, el abogado Álvaro Giovanni Reyes Montenegro. Gracias, abogado. Se toma nota del dominio prestado y se acepta su participación por una vez en la audiencia respectiva. Se ha establecido que la audiencia es a través del sistema de videoconferencias hasta la ciudad de Panamá, en el cual se encuentra presente ante el representante del señor Jorge Antonio Serrano Díaz, y en su calidad de testigo va a declarar el señor Francisco Perdomo Sandoval, por lo que en este momento le damos los saludos cordiales hasta la ciudad de Panamá al señor embajador Pedro Amado Robles, a efectos de que me manifieste si se reúnen los requisitos legales contenidos en el artículo 118 del Código Procesal Penal, es decir, si se cuenta con el tiempo necesario para poder llevar a cabo esta videoconferencia, así como también si ante ustedes se encuentran los señores Jorge Antonio Serrano Díaz y Francisco Rolando Perdomo Sandoval. Buenos días, Su Excelencia. Estamos acá, Su Señoría. Estamos en las instalaciones de la Embajada de Guatemala en Panamá y se tienen las condiciones para poder realizar esta videoconferencia. Estamos ubicados en el edificio World Trade Center de la calle 53, Marbella, y efectivamente se encuentra en estas instalaciones el señor Jorge Serrano Elías y el señor Francisco Perdomo Sandoval. Estamos ya preparados para continuar con la videoconferencia. Gracias, señor embajador. En este momento, de igual manera, dejamos constancia que en esta sala de audiencias se cuenta con los equipos audiovisuales en perfecto estado para poder llevar a cabo la presente diligencia. Por lo que procedemos al desarrollo de la misma, estableciéndose, hacemos un resumen de los puntos de audiencia anterior, en la cual se procedió a recibir la declaración en calidad de anticipo de prueba del señor Jorge Antonio Serrano Díaz, y quedando pendiente para el día de hoy la declaración en calidad de anticipo de prueba, la declaración testimonial del señor Francisco Rolando Perdomo Sandoval. Por lo que en este momento vamos a proceder a recibir la declaración del señor Francisco Rolando Perdomo Sandoval, y a efecto de garantizar el debido proceso le solicito al señor embajador que, no obstante el señor Jorge Antonio Serrano Díaz ya prestó su declaración en calidad de testigo, diciendo que le han agradecido para respeto al debido proceso que pueda retirarse de donde se encuentra a efecto de que el señor Francisco Rolando Perdomo Sandoval pueda presentar una declaración de manera libre. Muy bien, señor juez, se da cumplimiento a su instrucción. El señor Jorge Serrano Elías se retira de esta sala, quedando únicamente en mi presencia el señor Francisco Rolando Perdomo Sandoval, quien se identifica con número de pasaporte 376 441 593. Gracias, señor embajador. Señor Francisco Rolando Perdomo Sandoval, vamos en este momento a recibir su declaración en calidad de testigo, por lo que le pido que se ponga de pie con su mano derecha de altura. Señor Francisco Rolando Perdomo Sandoval, en su calidad de testigo, promete usted decir la verdad de su conciencia ante el pueblo de la República de Guatemala. Sí, lo prometo. Sí, lo prometo. Puede sentarse y bajar su mano. Le advierto que si faltara la verdad, lo que va a declarar es que comete el delito de falso testimonio, el cual tiene pena de prisión y pena multa de conforme al artículo 460 del Código Penal. ¿Entiende la advertencia que se le ha hecho? Efectivamente, señor juez, le entiendo. Bien, vamos a requerir por efecto de audio, cada vez que el mundo está enojado de este medio de conferencia, que me diga su nombre y apellidos completos. Mi nombre es Francisco Rolando Perdomo Sandoval. ¿Su edad?
Tengo 61 años de edad, soy casado, guatemalteco, abogado de profesión, residente en la República de Panamá. ¿Me puede indicar su número de identificación? Con muchísimo gusto, se lo repito, mi pasaporte es número 112-101 376-441593. Gracias. Señor testigo, son suficientes en caso de identificación, los demás serán constatar por parte del señor embajador en el acta respectiva. Habiendo verificado la presencia del señor Francisco Rolando Perdomo Samuel, en la propuesta de ley correspondiente, tomando su dato de identificación, se le da la palabra al Ministerio Público. Buenos días, licenciado Sandoval. Quisiera que usted pudiera narrarme al juzgador los hechos por los cuales usted, junto al ingeniero Jorge Antonio Serrano Elías, presenta la denuncia con fecha 7 de febrero del año 2017. Con muchísimo gusto, muy buenos días, su señoría, muy buenos días, señor delegado del Ministerio Público y abogados defensores y presentes. Voy a empezar solicitándoles, por favor, el historial que voy a hacer es para llegar a demostrar, ¿okay?, que el contenido de la denuncia que fue presentada se basa en hechos ciertos. Para ello voy a remontar un poquitito al año 1990, durante la campaña del Movimiento de Acción Solidaria MÁS, cuyos principios se basaban en tres temas fundamentales. Primero, la rebaja de la canasta básica, el proceso de paz que tenía que acelerarse y terminarse para que en Guatemala viviéramos en paz, y el tercero, que era una lucha frontal y decidida en contra de la corrupción. Tras ese punto, nosotros nos trazamos la idea como instancia política, ¿okay?, de poder satisfacerle al pueblo de Guatemala la demanda que tenía de bajar los frijoles, pero no solamente eso, sino que con ello era la canasta básica, y debe de entenderse con eso también la carne, el pollo, la harina, todo lo que era comestible. Cuando nosotros, como consecuencia de la credibilidad que se tenía en nuestra fórmula, se gana las elecciones, teníamos también ya información de que no había agradado a sectores grandes y poderosos de la nación este triunfo, porque miraban como una amenaza que fuéramos a cumplir los ofrecimientos que habíamos hecho. Conforme se fue iniciando el gobierno del entonces presidente Jorge Antonio Serrano Elías, se fueron dando una serie de acontecimientos que causaron cada día más preocupación en los sectores, sobre todo el sector o cúpulas de sectores privados, de sectores militares, a los que no les agradaba nada, ¿okay?, que estuviéramos nosotros enfocando y afrontando temas tan serios. Y tuvimos conocimiento que desde entonces planificaban y deseaban el derrocamiento del gobierno para que no se moviera la estructura que beneficiaba a esos entes clandestinamente organizados para delinquir en perjuicio del Estado guatemalteco y de nuestro pueblo. Los días fueron avanzando y se fueron tomando acciones y medidas que en su momento rompían el status quo de la tradición gubernativa de Guatemala. Tan así, para referencia, que por primera vez en Guatemala, en cuanto ejemplo a la institución militar, se fueron ordenando circunstancias y jerarquizando bien cuáles eran los principios y los lineamientos del gobierno. De esa cuenta que se tomaron acciones muy drásticas que no fueron agradables a una cúpula militar, como fue el cambio o remoción en su momento de los comandantes de fuerzas de aire, mar y tierra, por hechos ilícitos que por acción o por omisión habían participado elementos de la institución.
quiero hacer constancia que por elementos de la institución y por esas cúpulas militares no estoy generalizando al ejército pleno, sino que estoy hablando de determinados personajes. Tan así que, como consta en la denuncia, se relevó del mando a implicados en hechos delictivos como la matanza de los traileros de Tacisco, hechos delictivos como el que sucedió en la Fuerza Aérea, que ya es del conocimiento porque el expresidente Serrano lo hizo ver, y también con la fuga de determinados elementos del ejército a los cuales se les vinculaba con acciones punibles. Esas acciones y el orden que se fueron imponiendo dentro de la institución crearon la imagen de que por primera vez en muchísimos años el presidente Serrano se había en su momento investido en su calidad de presidente constitucional de la República, pero a la vez, y a diferencia de otras ocasiones, a él le habían puesto no solamente la banda presidencial, sino que él era el comandante general del ejército, a diferencia de otros que en su momento podría explicar que la banda que ostentaban, por ser muy manipulados, era el equivalente como que fuera la madrina del ejército. Hoy sí tenía el ejército una línea fija que respetar, y hoy sí tenía un ordenamiento jurídico y un ordenamiento jerárquico por cumplirse. Conforme fueron avanzando esos días y paralelamente a las medidas que afectaban a esa cúpula o que no les agradaban a esa cúpula, se tomaron también acciones en otros aspectos o en otros ramas o campos. Ejemplo, en el campo económico. De eso se fueron quitando privilegios, se fueron ordenando las finanzas públicas y se fueron tomando acciones que rompían con la tradición del dominio y monopolio de los grupos de presión que se estaban acostumbrados de nombrar ellos a los funcionarios que se les daba la gana y haciendo caso omiso a los intereses del Estado. En este gobierno, por primera vez en la historia, se logró integrar un gabinete en el cual estaban representados el Partido Socialista, estaba el representante de la izquierda, estaban representantes también del sector privado, como era el PAN, que tenía 2 ministros de Estado, dentro de los cuales estaba el fallecido Álvaro Arzú, estaba representado los sectores sociales y estaba representado la opinión pública de sectores de presión de los que nunca se les había tomado en consideración su opinión. Conforme esos días, repito, pasaron, la supresión de algunos subsidios y la toma de medidas drásticas como las cancelaciones en su momento de privilegios que por siempre habían tenido grupos de presión, fueron generando cada día más la inconformidad con el rumbo que se le estaba dando al Estado, que por primera vez se estaba pensando en una Guatemala libre, en una Guatemala realmente soberana. Al ver eso, las cúpulas, o esos sectores de las cúpulas empresariales y militares, empezaron a afinar toda la puntería y toda la infantería que podían, con tal de ponerle un punto final rápido a este régimen que estaba poniendo en orden la nación. Consecuencia de eso, tuvimos conocimiento de que había reuniones, y eso está evidenciado ya en autos, su señoría, de reuniones que tuvieron esas cúpulas con el único propósito de lograr el derrocamiento del régimen democráticamente electo en elecciones libres de Guatemala. El 9 de mayo, el partido oficial arrasó con las elecciones de medio periodo, y eso terminó de preocupar a esas cúpulas porque se dieron cuenta que el respaldo que se tenía en su momento para con el gobierno en funciones era total y absolutamente voluntario y era total y absolutamente popular.
ello conllevó a tomar acciones inmediatas y dándose cuenta que o lo paraban ya o no lo iban a poder hacer, es de que la semana siguiente al triunfo del 9 de mayo designan como jefe de fiscalía al señor Walter Robles, ¿ok? Cuya persona natural con ese nombre ni existía, ¿ok? Y con ese nombre lo registraron 13 años después. Esa persona jurídicamente no había nacido en Guatemala y era jefe de fiscalía. Tras los acontecimientos que denunciamos en su momento, el 25 de mayo, y que llevaron a tomar las acciones que el gobierno central de la República tomó como consecuencia de la realidad que se estaba viviendo en el país y del conocimiento que teníamos de la actividad interna en contra de la seguridad propia del país y de los guatemaltecos, estos grupos se afligieron de tal manera que obligaron a que el día 2, o sea, estamos hablando de la semana siguiente, al 25 de mayo, ¿okay?, presentaran a través de este personaje, Walter Robles, jefe de fiscalía, una denuncia a todas luces ilícita. Me refiero en ese término, por no decirles además inmoral y todas las palabras que se les puede ponerle sinónimo, por dos razones. Primero, porque la dirigieron inicialmente al juzgado primero, creyendo que el juez de allí se iba a prestar a su recepción. Cuando este no lo hizo, a mano lo tacharon y lo dirigieron al juzgado cuarto, a cargo del juez Miguel Ángel Solórzano, el cual inmediatamente de recibido, en ese momento se llamaba instruir la averiguación sumarial respectiva, que eso era el inicio de un juicio penal. Sin embargo, el juez, sabiendo de que por mandato constitucional, tanto el presidente de la República como el presidente de la República, el vicepresidente de la República y el ministro de Gobernación gozaban de derecho de antejuicio, le importó poco e instruyó la averiguación sumarial. Quiere decir de que con eso obviaba el principio de la garantía constitucional del antejuicio contenido y practicado por siempre, y sin que tuviera nada de legal, instruyó eso, ordenó el embargo de bienes del entonces presidente de la República y, lo que es peor, practicó al día siguiente de eso un reconocimiento judicial en la Asamblea Legislativa o Congreso de la República de Guatemala, cuyo fundamento legal no existía, porque la ley ordenaba, y sigue al día de hoy vigente, que es el Congreso de la República el único ente capaz de poder declarar o de poder entrar a conocer un antejuicio contra el presidente y vicepresidente de la República, siempre y cuando sean sobre tres factores esenciales que se den. Uno es la muerte, la segunda es la renuncia y la tercera un estado de interdicción. En este caso no se dio nada de esas condiciones, pero la denuncia presentada se basaba sobre hechos ilícitos y falsos, tan así de que en la denuncia se dijo que el presidente Serrano había abandonado el cargo. Sin embargo, en esa denuncia, uno de los medios de prueba que mandaron en 4 ejemplares distintos eran recortes de prensa en los que explícitamente se decía: Serrano no ha renunciado. Argumentaron después, cuando se hizo el reconocimiento judicial en la Asamblea Legislativa o Congreso de la República, y fueron atendidos por el entonces presidente de ese organismo, José Lobo Dubón, de que teniendo conocimiento de que el presidente Serrano estaba en El Salvador, consideraba él a título personal, presumía, fue el término que dijo, que había abandonado el cargo. Quiero hacerle ver, su señoría, de que por mandato constitucional, y el tribunal tiene pleno conocimiento de eso, reconoce y explícitamente manda como facultad del mismo Congreso de la República autorizar
la salida del presidente de la República de territorio centroamericano. Y si él estaba en El Salvador, estaba dentro del territorio permitido por la ley y que la misma Corte Suprema de Justicia había reconocido como parte integral del derecho de estadía del presidente de la República sin necesidad de tener autorización para salir. Luego de eso, de la presunción que hace el expresidente del Congreso, Lobo Dubón, el juez se le ocurre declarar expresidente de la República al ingeniero Serrano, ¿ok? Y posteriormente a eso ordenar la detención del presidente de la República, del vicepresidente de la República y del ministro de Gobernación. Estos hechos son ilegales porque se violó en su momento principios constitucionales y universales, que es la legítima defensa, el debido proceso y sobre todo el principio de igualdad procesal. ¿Qué es lo que pasó con eso? Luego de que se ordena la captura, la Corte de Constitucionalidad había en fecha 25 de mayo resuelto nula el decreto 195 del presidente de la República y sin precedentes. El ente máximo de la legalidad de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, cuya función específica era la de ver y cuidar que todos los mandatos constitucionales se cumplieran, violó el principio primero, que es nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Y dictó una resolución en la que anulaba el decreto 195, pero posteriormente a eso, sin que hubiese la acción de amparo presentada por persona alguna, sino que de oficio igualmente declaran días después, ¿ok?, la vacancia de la presidencia y del vicepresidente de la República, al cual hago ver también que en su momento el ejército de Guatemala, a través de la cúpula y en manifestación expresa del general de de división Mingo García Samayoa, había reconocido como el vigente presidente en ausencia del ingeniero Serrano al señor vicepresidente. Días después salió diciendo que ya no lo reconocía. Y como cosa curiosa, se tiene conocimiento de que el despacho de él, el día 25 de mayo, cuando llega el señor presidente en su momento, Jorge Serrano, a reunirse con ellos, porque no quisieron ir a esa cupulita militar, no quisieron ir a casa presidencial, el general García Samayoa, el general Enríquez, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y el subjefe, con otros oficiales, le manifiestan de que el ejército, que no le era el instituto, ellos dijeron el ejército, pero era esa cupulita, había decidido removerlo del cargo, que le exigían la renuncia tal, a lo que él se negó, y como consecuencia de eso, entonces tomaban la acción de hecho, ¿ok?, primero de anunciarle al pueblo de Guatemala que tenían la renuncia del presidente Serrano, lo que al día de hoy es falso. En base a esa exposición, la Corte de Constitucionalidad, ¿okay?, declara vacante la plaza de presidente de la República y vicepresidente y le fija término al Congreso de la República para la elección de los sustitutos, dentro de los cuales, y aquí quiero hacer bien mella eso, los participantes, y voy a referirme a uno por uno, en su momento designan a Ramiro de León Carpio como presidente de la República, que era el procurador de los derechos humanos. En lugar de él designan a Jorge Mario García Laguardia, que era de los autores de ese fallo ilegal de la Corte de Constitucionalidad, como procurador de los derechos humanos, y a Arturo Gerbruger lo designan como vicepresidente de la República. Curiosamente,
en esas dos oficinas, la Corte de Constitucionalidad, que violó los principios constitucionales e hicieron esa sentencia apócrifa, ¿ok?, se negaron cuando el presidente Serrano llegó a informarles del principio que no era ni la voluntad nuestra, ¿ok?, al igual que se hizo con el Tribunal Supremo Electoral, quedarse un día más eso, y el Tribunal Supremo Electoral en su momento y a la petición de él negó la solicitud de convocar a elecciones para diputados, y la Corte de Constitucionalidad emitió esa resolución a la que me refería anteriormente, violando los principios citados. Después de esas dos violaciones y que se repartieron el hueso, ¿ok?, ¿qué es lo que pasa? ¿Ok? El presidente Serrano tiene que, a instancias del expresidente Freddy Cristiani de El Salvador, por la cercanía que había y el inminente peligro que corría, y ante el ofrecimiento del demócrata panameño Guillermo Endara Galimani, que ejercía la función de presidente de este país, mudarse para acá, donde se le recibe y se le otorga el asilo territorial vigente a la fecha. Estando radicado en Panamá, se tiene conocimiento y se vive la persecución más grande que ha existido en la historia de Guatemala. Al día de hoy han pasado 9.528 días desde que se salió de Guatemala, que se tomó esa acción. Tiempo más que suficiente para que pudiesen encontrar un medio de prueba jurídico válido en contra de los sindicados. ¿Qué es lo que pasó? No les bastó con inventar la prueba que me refería anteriormente, los 4 recortes de periódico, una carta anónima estúpidamente redactada. Y lo digo en ese término, pues, señor juez, con su permiso, señoría, ¿por qué razón? Porque haga de cuenta de que la denuncia, y eso consta en autos, por favor, la denuncia fue presentada hoy y la carta que se adjuntó hoy tiene fecha de mañana, para que nos entendamos bien de qué se trata. Todas esas falsedades, señor juez, no quedaron ahí. Viene el gobierno de la República de Guatemala y solicita la extradición en su momento del expresidente Jorge Serrano, contra la voluntad y el dictamen de la Cancillería misma de Guatemala, cuyos resultados indicaban que los hechos imputados no correspondían a ningún medio jurídico probatorio, porque estos no afianzaban ninguno de los hechos que se le imputaban. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que el departamento legal de la Cancillería le dijo: en los términos en los que va esa solicitud va a ser rechazada, porque no responden en ninguna forma, ni le dan cumplimiento ni a los acuerdos de extradición, ni a las convenciones, ni de Montevideo, ni de San José. Lo que ustedes estaban haciendo, o lo que hicieron en ese momento el gobierno de Guatemala, fue falsear hechos, y oiga por favor el término, falsear hechos que al día de hoy nunca pudieron demostrar. Ejemplo, se inventaron de que el expresidente Serrano había inscrito 100 fincas de su propiedad en un día. Le ocultaron al pueblo de Guatemala y trataron de sorprender a la comunidad internacional al no decir que esas 100 fincas constituían una propiedad horizontal legítimamente edificada y vigente en Guatemala, que eran conocidas como los novicentros, tanto en la zona 5 como en la zona 11 de Guatemala. La diferencia es de que estos fueron construidos 11 años antes de ser presidente. Ante la negativa del gobierno de Panamá por lo falso de las imputaciones hechas por el gobierno guatemalteco, y el incumplimiento de los formalismos establecidos en las convenciones mencionadas, Panamá rechaza la solicitud, ¿ok?, y con ello le da cumplimiento al acuerdo de Montevideo, en el cual se indica claramente que una vez ejercida, una vez presentada una solicitud,
no se podría presentar la misma solicitud por los mismos hechos. Se le comunica personalmente eso a la embajadora en su momento de Guatemala en Panamá, quien lo remite inmediatamente a Cancillería y al gobierno de Guatemala. No conformes con eso y violando nuevamente principios, plantean una segunda solicitud de extradición. En ese momento agrega una falsedad más. Aducen que el presidente Serrano, con ánimo de quedarse con una propiedad en el Río Dulce, departamento de Izabal, había hecho acciones ilegales para apoderarse de ese bien. En el expediente consta, señor juez, de que esa propiedad se había solicitado en arrendamiento, y se había cumplido con todo el trámite establecido por la ley, como tal como lo tienen todos los parroquianos circunvecinos del área. Sin embargo, y curiosamente, por arte de magia, al día siguiente que el presidente Serrano es declarada vacante la paz, empiezan todas las instituciones, en el terror jurídico que se armaron, a revocar sus puntos de vista y las opiniones y dictámenes que habían dado. Cuando se presenta esa solicitud nuevamente por hechos imputados al expresidente Serrano, al gobierno de Panamá, obtienen una nueva respuesta, solo que esta vez vergonzosa para nuestro país, en la cual se dice que Guatemala, por ignorancia, no respeta ni en forma ni en fondo el derecho internacional. El derecho internacional que la misma legislación interna reconoce como superior al derecho interno. Manda a pedir que por favor en Guatemala tome en consideración que el dictamen dado por el Estado panameño debe de ser respetado, porque se correría el riesgo que ante tal incumplimiento podría generar fricciones entre dos estados que no quería hacerlo, porque la relación de amistad y de hermandad que ha existido entre Guatemala y Panamá a este día se han conservado siempre fructíferas y positivas, y que no iba a permitirse que acciones o decisiones de ese tipo pudieran poner en entredicho esa buena relación. A partir de el establecimiento de ese régimen que pusieron con los funcionarios a la cabeza, que ya me cité cómo se repartieron la guayaba, señor juez, se viene una persecución judicial en contra del expresidente Serrano y de este servidor, en las cuales quiero hacerle ver, entre otras cosas, señor juez, que nos acusaron del Código Penal casi en pleno. Al decirle eso, señor juez, me voy a referir y voy a pedir su autorización para que pueda ver en la norma específica todos los delitos que nos imputaron, dentro de los cuales, señor juez, hay observaciones importantes. Los más grandes, que eran los únicos delitos considerados como comunes, que se imputaron en su momento al presidente Serrano y a este servidor, era peculado y malversación de fondos. Señor juez, pongo a la vista de usted, si me permite ver, y pongo a la vista al señor embajador, el finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas de la Nación, con número correlativo 07391, clase 7052-20000-F-1, 2009, correlativo 07391, en la cual la Contraloría General de Cuentas de la Nación indica que este servidor suyo no tiene a esa fecha ninguna reclamación o juicio pendiente en materia de cuentas. Hago la pregunta a los presentes y al tribunal para su conocimiento, señor juez. ¿Cómo puedo tener una orden de captura por peculado y malversación si el ente encargado del manejo correcto de los fondos de la nación está diciendo que no tiene ninguna reclamación en contra mía? Esa circunstancia también, señor juez, consta en autos en lo relativo al expresidente Jorge Serrano Elías. Pregunto, si no existen las circunstancias
en las cuales el Estado podría calificar de dudosa por lo menos el manejo de la cosa pública que se hizo y está certificando que no hay reclamo pendiente, entonces quedaría, señor juez, de los 11 delitos imputados, 9 delitos políticos eminentemente, y dentro de los cuales aparece violación a la Constitución de la República, encubrimiento. ¿Qué es encubrimiento? Ok, que como les indican que violé la Constitución, que violamos la Constitución, nosotros nos encubrimos porque también no nos denunciamos nosotros mismos. Nos sacó de desacato a los presidentes del Estado. ¿Cómo el presidente Serrano iba a desacatar o a desobedecer a un presidente del Estado si él era el presidente de la República? Otro delito, alzamiento, instigación o incitación pública, es decir, a rebelión. Señor juez, los anales de la historia y los archivos a los que consta también en el expediente pueden dar fe que en ningún momento no solo incitamos a nadie, sino que por el contrario, en la proclama que se hizo de parte nuestra, llamamos al país a la calma. No permitimos, a pesar de que seguidores nuestros del partido y miles de guatemaltecos querían salir a manifestar a la plaza pública, no es el respaldo para nosotros, ¿ok? No permitimos, con el único afán de evitar un confrontamiento que podría haber por sectores interesados, que no me extrañaría que hubieran sido transportados o pagados por los grupos políticos y económicos y militares a los que nos hemos referido en la denuncia, señor. ¿Por qué razón? Porque nosotros creíamos que la democracia se debe de consolidar con el fortalecimiento de sus instituciones. La democracia no es solamente el establecimiento de elecciones libres. Falta de ello lo estamos viviendo al día de hoy. Pero al día de hoy en Guatemala la única democracia que existe queda en Escuintla. Lo demás es mentira. Y señor juez, con todas las actuaciones y todo lo que consta en autos, quiero llegar a conclusiones siguientes. Primero, todos los personajes que han ejercido autoridad y sobre todo presidencias de la República, que se han opuesto a los grupos de presión militares o empresariales, a los que están denunciados, la han pagado caro. En la exposición del expresidente Serrano se aportaron unos cortos videos de 4 personas importantes, de las cuales estoy hablando del expresidente Otto Pérez Molina, del expresidente Alfonso Portillo, de la exfiscal Giselle Rivera y del señor Gutiérrez, tío de uno de los sindicados. Yo pido, señor juez, que en la ampliación de las deposiciones y declaraciones de estos señores mencionados. ¿Por qué razón? Porque la experiencia vivida por ellos pueden aportar a la investigación que nosotros que hemos denunciado, todos los datos específicos y los datos minuciosos, los que no se miran, los que se ocultan, de cómo las mafias han prostituido el Estado y han logrado la cooptación de este. La justicia, por los hechos que le he mostrado yo a usted, nos ha llevado también a ver cómo la tomaron para impedir que tengamos nosotros derecho a un debido proceso. ¿Por qué razón, señor juez? Porque desde hace 26 años, 1 mes y 4 días, al día de hoy no han presentado un medio jurídico probatorio. Yo no sé si son suficientes, señor juez, más de un cuarto de siglo de estar buscando una prueba que no la he encontrado, ni la van a encontrar porque no existe, o lo que es peor, violando el principio constitucional de la prescripción de la pena y de la responsabilidad penal. La ley explícitamente dice que en los delitos en los cuales se aplica a los cuales cuando se aplica la prescripción se debe de considerar la pena asignada aumentada en una tercera parte. En ese montón de delitos que nos inventaron, el que tiene asignada la mayor pena es la violación a la Constitución de la República, con una sanción en caso de ser condenado de 10 años.
aumentada en una tercera parte, fueran 13 años y fracción. Señor juez, es exactamente la mitad de los 26 años que tenemos nosotros en el exilio, viviendo una condena de exilio anticipada y que la quieren hacer perpetua por la falta de voluntad política y sobre todo la falta de interés de esos grupos de que en cualquier momento se nos pueda restituir el derecho a vivir en nuestro país. La libertad, señor juez, no es solamente estar tras las rejas. La libertad, señor juez, es la libertad. La libertad se circunscribe también a todos los actos que por mandato humano y por poder divino se nos dieron a los hombres para que pudiéramos expresarnos, movilizarnos y gozar de derechos sagrados que se nos han negado, como el gozar de nuestra familia y de nuestra tierra. Hoy usted puede ver en el expediente, señor juez, cómo en el transcurso de todo ese tiempo, y lógicamente, anormalmente, cuando las audiencias se nos han señalado para revisar, las han suspendido antojadizamente. Y explico por qué. Una vez, después de 2 años de estarla esperando, cuando se llega a eso, se excusa la juez Secaida diciendo que no puede hacerlo porque va a un seminario. La reprograma meses después y se excusa nuevamente diciendo de que no tiene tiempo para hacerla. Primera instancia. En segunda instancia, señor juez, se han dado casos que podría citarles muchos, pero en autos consta, como magistrados de salas de apelaciones, estamos hablando de segunda instancia, estando presentes en el tribunal competente, son relevados exclusivamente para la audiencia que nos compete, habiendo ese mismo día presidido o participado del tribunal de instancia, en audiencias anteriores y posteriores a las nuestras. Y estando presentes se cambia a magistrados y se pone a bateadores de emergencia que desconocen el proceso. Señor juez, en autos consta que cuando por primera vez en la sala tercera de apelaciones se reconoce que contra nosotros se violó el derecho del antejuicio, se ha violado la legítima defensa y el debido proceso, y se ordenó que se anulara todo a fecha 2 de junio, cuando antojadizamente el juez Miguel Ángel Solórzano declaró que instruía la averiguación sumarial y violó las garantías citadas, esos jueces que declararon, señor juez, son obligados, sin tener jurisdicción, por estar un recurso ya presentado y en trámite, suspensa la misma, se les ordena revocar ese fallo apegado en derecho. ¿Por qué en derecho, señor juez? Porque si la Constitución decía que el presidente de la República tiene derecho de antejuicio y se le negó, y el Congreso de la República no hizo la declaración formal que la ley dice, que era con las 2/3 partes, sino con la presunción del presidente de ese organismo, se violó esa garantía. Cuando hemos argumentado las violaciones a esas presunciones, al debido proceso y a la legítima defensa, señor juez, me refiero exclusivamente a que ha sido una constante el negársenos que se cumpla la ley como está estipulada. Quiero volver al tema que le hablé de la sala tercera. Estando suspendida la jurisdicción de esta sala por el recurso que se estaba tramitando en la Corte Suprema, que se había presentado para tramitarse en la Corte Suprema de Justicia, se obliga a los magistrados a revocar el mismo. Pero paralelamente a eso, y quiero hacer mella en eso, el Procurador General de la Nación de ese momento, atribuyéndose funciones que la ley le prohíbe, actúa en materia penal que le corresponde exclusivamente a la Fiscalía del Ministerio Público y presenta un amparo en contra de la resolución que había dictado esa sala tercera. Curiosamente, al no tener él la facultad para hacerlo, se da un hecho sin precedente en la historia. La Corte Suprema de Justicia y posteriormente la Corte de Constitucionalidad avalaron esa sinvergüenzura de haber reconocido y de haberle dado trámite a ese recurso de amparo.
y ordenan no solo revocarlo, sino que, señor juez, tristemente, como los señores 2 magistrados de los 3 integrantes votaron a favor de que se resolviera lo que constitucionalmente correspondía, que era el anular todo para devolver las garantías e iniciar el juicio cumpliendo con el debido proceso, se les ordena procesarlos penalmente a los 2 magistrados, simplemente porque opinaron distinto a lo que querían y han querido hasta el día de hoy los sectores interesados en mantener prostituida, manejada y tomada la administración de justicia y todo el régimen de legalidad del país. Señor juez, es frustrante, y se lo digo como abogado, colega suyo para eso y con mucha honra, por favor, es frustrante de que se le vede a un guatemalteco, como hoy hay más de 1 millón, el derecho de accesar a una justicia justa, no a una justicia estrictamente legal. La justicia, señor juez, tiene por finalidad exclusiva basarse en un principio de equidad, pero tiene asideros que son invariables. A nosotros se nos ha aplicado un principio contrario, que es presunción de culpabilidad. Señor juez, se nos ha vedado todo, y en autos queda perfectamente delimitado y consta documentalmente eso. Quiero pedirle al tribunal, con todo respeto, por favor, de que se escuche testimonialmente, como lo dije hace un momento, a los 4 mencionados: al señor Juan Guillermo Gutiérrez, a la exfiscal Gisela Rodríguez, a los expresidentes Alfonso Portillo y Otto Pérez Molina, sobre el cual solicito su declaración, no siendo santo de mi devoción, porque aclaro, él fue el instigador y el autor del golpe de Estado en contra del gobierno constitucionalmente electo. Como premio a eso, se le puso en el gobierno siguiente como jefe del Estado Mayor Presidencial de Ramiro de León Carpio. Posteriormente fue ascendido a general de traición, a general de división, siendo un traidor a los principios que juró y que le juraba casi todos los días al gobierno de la central y al presidente Serrano Vicencio. Aún así, este señor, cuando no se plegó más o ya no pudo mantener la dependencia que tenía con los sectores, eso lo está pagando. Serán el órgano judicial de Guatemala el que, si lo encuentra culpable, le aplique las sanciones que en derecho correspondan. Si no, pues tomará la determinación correspondiente. Pero, señor juez, los 4 mencionados han estado dentro del Estado y el funcionamiento de los órganos principales de la nación. La fiscal Rivera fue miembro importantísimo de la Comisión Internacional contra la Corrupción de Guatemala, y al no plegarse a disciplinas y lineamientos que le estaban dando, en un solo día se le revoca su derecho de antejuicio, se ordena su detención y le toca salir huyendo de Guatemala con una persecución a nivel mundial por célula roja de Interpol. Presidente Portillo, señor Gutiérrez, Juan Guillermo, tiene pleno conocimiento de las actuaciones de las que fueron víctimas por el sistema su padre, y les pido nuevamente, señor juez, por favor, que sean escuchados ellos para que le puedan ampliar toda la información que tengamos. Señor juez, termino haciéndole una solicitud personal. Por favor, lea bien el expediente y todo lo apartado, perdón. ¿Por qué razón? Porque eso le va a dar a usted la certeza jurídica de que lo que hemos dicho está apegado a derecho y es la verdad. Y
cuando usted conozca la verdad, todos vamos a ser libres, como dice la palabra. Cierro diciéndoles y pidiéndoles a ustedes, por favor, y en el nombre de Dios, que actúen conforme su conciencia dentro del marco jurídico establecido. ¿Por qué? Porque ustedes y nosotros merecemos tener días de paz. En la medida que nosotros sembremos paz, la vamos a cosechar. Si nos prestamos a acciones ilegales, la historia nos va a juzgar y nuestros hijos la van a pagar. Señor juez, agradezco su atención y estoy a sus órdenes con los señores fiscales y los presentes para lo que quieran a bien disponer. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Usted ratifica la denuncia que presenta? Ratifica la denuncia. ¿No? La ratifico y la amplío en el sentido de que pido se investigue a cualquier otra persona que además de los mencionados puedan resultar implicados o encubridores de esas acciones ilícitas. Señor juez, la justicia es pareja y parte de la acción presentada es para que termine en la Guatemala que ustedes y nosotros queremos, la impunidad, la inmoralidad y sobre todo dejar de ser una justicia clasista, una justicia con dedicatoria y una justicia injusta. Ratifico cada uno de los puntos de mi intervención y, señor juez, me pongo nuevamente a su disposición por si tiene alguna duda. ¿Qué cargo público ocupó usted en el año 1993? Perdón, no escuché. ¿Qué cargo público ocupó usted o ejerció usted en el año 1993? Yo ejercí, primero voy a hacer antecedentes. Yo hice carrera en el organismo judicial. Yo estudié Derecho, señor juez, porque creí siempre que la justicia era recta, era correcta. Me salí de los tribunales siendo juez y tristemente después me di cuenta que el derecho por el que yo estudié lo torcieron y era fácil de torcerlo. Posteriormente a eso trabajé ya en el gobierno y en la administración del presidente Serrano como subgerente de la empresa guatemalteca de teléfonos, cuya privatización, al igual que otros sectores, eran una de las causas de la inconformidad de esa cúpula empresarial. Y posteriormente a eso fui nominado y ejercí por 10 meses la función de ministro de Gobernación de la República de Guatemala. Por las acciones en pro de la nación a la que amamos, tenemos 26 años de estar sufriendo un exilio injusto, inmerecido y que según la Corte Suprema de Justicia, el derecho a prescripción que tenemos no ha empezado a correr porque se ha pedido y se ha reiterado una orden de captura basándose en principios de derecho civil aplicado y sobreponiendo sobre el derecho constitucional penal que nos protege. La Corte de Constitucionalidad en algún momento eligió los tipos de video consumido en la cual se indica que para los efectos del artículo 165 de la Constitución Mexicana, es decir, los permisos que dejen de otorgar el Ejecutivo Legislativo al presidente y vicepresidente de la República y el aniversario del referéndum guatemalteco la República de Panamá queda comprendida dentro de la frase territorio centroamericano. Su señoría, con todo respeto le digo, no entendí absolutamente nada de lo que se dijo porque el sonido fue bastante obstruido. Le rogaría me repita la pregunta y disculpe, pero no pude escuchar. Y un poco más despacio. Si dentro del conocimiento que usted tiene, recuerda
algún tipo de opinión consultiva que la Corte de Constitucionalidad en aquella época hubiera emitido con respecto a la interpretación de la frase de territorio centroamericano que regulaba la Constitución vigente en aquel entonces para el permiso que debía otorgar el organismo legislativo al presidente y vicepresidente de la República que desearan salir del territorio de Guatemala. Sí, señorita, y consta en autos tal deposición. Primero, es un principio constitucional, está contenido dentro de las atribuciones del Congreso de la República, que es la de autorizar la salida de él y del vicepresidente del territorio centroamericano. Consta en autos también la misma opinión de la Corte Suprema de Justicia y de Constitucionalidad, en la que reconoce tanto El Salvador como la República de Panamá como parte integrante del Istmo Centroamericano. Gracias. El director, si desea terminar un interrogatorio al testigo. Para esta representación ha sido enviada la declaración de Gracias. Ahora, en el mismo sentido, se le da la palabra a la abogada de la defensa pública penal si desea dirigir algún interrogatorio al testigo. Vamos a tomar los servicios como 9 de mayo, 25 de mayo y 2 de junio. Es específico a qué vamos a ver en estas. Usted menciona unas fechas en mayo, ¿no? Con mis disculpas, solamente escuchemos algo de mayo. ¿Podría repetirla, por favor? Sí, usted mencionó su declaración 9 de mayo, 25 de mayo y 2 de junio. ¿Podría ser específico a qué año se refiere estas fechas? Con muchísimo gusto. Me estoy refiriendo al año 1993 y a 3 hechos que fueron determinantes. 9 de mayo, el Movimiento de Acción Solidaria gana abruptamente las elecciones de medio periodo referente a las alcaldías municipales. 25 de mayo, el gobierno de la República, encabezado por el ingeniero Serrano, anuncia al mundo la resolución tomada para poder enderezar el país y evitar que llegara a su estado actual. Y el día 2 de junio, cuando el juez Miguel Ángel Solórzano abusiva e ilegalmente instruye la averiguación sumarial por una denuncia ilegal, inmoral y falsa presentada por el Ministerio Público ante su tribunal. Gracias, abogado defensor. Gracias, señor Francisco Rolando Toledo Sandoval. Su declaración ha sido recibida en nuestra sala de audiencias. No hay más interrogatorio por parte de los sujetos procesales. Usted puede retirarse del lugar donde se encuentra. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. En el mismo sentido, agradecemos al señor embajador de Guatemala en Panamá, el señor Pedro Amado Robles, las facilidades prestadas para poder llevar a cabo la presente declaración en calidad de psicóloga del señor Jorge Antonio Serrano Díaz y Francisco Rolando Perdomo Sandoval. Únicamente quedamos a la espera de la en nuestra sala de la identificación de los señores testigos que se han presentado a declarar, por lo que en este momento agradecemos nuevamente las facilidades prestadas y nos vamos a desarrollar en este momento el sistema de videoconferencia. Muchas gracias, señor juez. Estamos enterados de la actividad. Se procederá a levantar el acta respectiva, la cual será llegar a ese juzgado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. Pasen una feliz tarde y muchas gracias.